días. Mi nombre es Joan Steven Hidrogo Beltrán. Soy estudiante de la Universidad Unicatólica. En este momento me encuentro en noveno semestre de Derecho y este es mi tema de grado: la epistemología jurídica aplicada en el concepto de verdad dentro del derecho penal. Para ello, nos tendremos que hacer una pregunta, que es la pregunta problema. ¿Serán las herramientas de la epistemología jurídica aplicada suficientes para esbozar un concepto de verdad aplicado en el campo del derecho penal? Tenemos que tener en cuenta varios aspectos. El primero, ¿qué es el derecho penal? El derecho penal es una rama del derecho que se enfoca básicamente en la realización de conceptualizaciones jurídicas que conlleven a la pena o no acerca de elementos jurídicos que han sido violados por parte de una persona o de una entidad hacia otra. En ese sentido, tenemos que son los derechos jurídicos tutelados, que son los que tiene toda persona por el mero hecho de ser persona y que también los da los derechos humanos. ¿Qué es el concepto de verdad aplicable? El concepto de verdad aplicable es el concepto jurídico que se da dentro del campo del derecho penal, que en últimas lo que busca es determinar si la persona que está siendo juzgada es o no culpable por el hecho que se le acusa. Para ello entonces tenemos varias teorías y vamos a iniciar enfocándonos en primer lugar acerca de la justificación del trabajo. O sea, ¿por qué vamos a realizar este trabajo? La justificación, la epistemología aplicada en últimas es una rama de la filosofía cuyo objetivo es determinar las condiciones bajo las cuales una creencia o un concepto puede ser considerado verdadero y justificado. Es una de las bases conceptuales tomada por los jueces en cuanto a buscar la solución de un conflicto de carácter penal. Como lo hablaba anteriormente, es el concepto en el cual se busca, o la epistemología jurídica busca determinar si es necesario o no la aplicación de pruebas y cuáles pruebas son necesarias para que el juez, dentro de toda su noción jurídica y epistemológica, además de filosófica, pueda determinar si es justo o no la pena que se le va a asignar a determinada persona. Los procesos de verificación que son confiables para una disciplina científica pueden ser totalmente inútiles para otra. Por ello, la búsqueda por medio de las herramientas epistémicas que proporcionan a los jueces esta búsqueda de la verdad corresponde a uno de los fines últimos del derecho en cualquier disputa jurídica. Es decir, lo que buscan los jueces y lo que busca el derecho y la justicia es llegar a la verdad. Una verdad aplicada dentro de los hechos en los cuales se encontraron, o bueno, en los hechos en los cuales ocurrieron o acaecieron los sucesos. Es decir, no podemos llevar la verdad a una verdad subjetiva, no podemos llevar a una verdad meramente objetiva. Tiene que haber un punto medio, es decir, no podemos llevar conceptos personales o sociales por el cual puedan o no determinar que una persona es culpable de un hecho al cual se le acusa, ni tampoco a una verdad meramente objetiva sin tener en cuenta los procederes del sujeto, es decir, cuáles fueron las motivaciones para realizar las diferentes acciones a las cuales se le acusa. Es necesario por ello determinar cuáles son los mecanismos suficientes para que dentro de la epistemología jurídica aplicada se vean los conceptos de verdad que son necesarios para satisfacer este tipo de necesidades, que además de ello necesita la sociedad. Por ello, buscamos dentro de este trabajo determinar cuáles fueron las herramientas y cuáles son los conceptos más importantes dentro de la epistemología jurídica aplicada. Por ello, tenemos como gran baluarte la teoría de Larry Laudan. Es claro que es uno de los pioneros de la epistemología jurídica aplicada moderna, que la define como un elemento para identificar, evitar y corregir los desequilibrios y obstáculos epistémicos con los que ciertas instituciones jurídicas pueden afectar la distribución de errores que la sociedad está dispuesta a admitir entre falsos culpables y falsos inocentes.
Es decir, no podemos basarnos dentro de conceptos meramente personales o meramente mediáticos cuando dentro de la sociedad suceden diferentes tipos o diferentes hechos. Por ello, siempre tenemos que enfocarnos en determinar cuáles fueron los hechos jurídicos que afectaron a la persona, cuáles son los derechos tutelados que conllevaron a esa persona a transgreder esos derechos hacia otro. Es importante también esbozar lo que decía Pozzolo, que se refiere a ciertas perplejidades que suscita esta doctrina, como la de sostener la superioridad normal de los jueces por encima del principio de autodeterminación de las personas, colocando a los ciudadanos bajo tutela, como si así también la tutela de los derechos ya no es confiada a la palabra del derecho, sino a la interpretación moral del juez. Eso es una antítesis dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque encontramos que, a pesar de que los jueces, como acuos y como conocedores del derecho, interpretan bajo las reglas objetivas y subjetivas dependiendo del caso, esas subjetividades pueden afectar el proceso de lineamientos por los cuales la ciencia jurídica siempre se ha basado, que es la sociología, que es la complementariedad con otras ciencias, como las ciencias naturales, para el caso de las pruebas científicas, como el caso de la sociología para saber el entorno en el cual se mueve el acusado, como son otros elementos económicos, como son los elementos sociales o los elementos sociales permanentes en los cuales la persona se mueve o donde la persona ha crecido y las motivaciones por las cuales realizó el hecho. Por eso es importante determinar que la subjetividad dentro de las cuales el juez se mueve en uno u otro campo lo pone en una tutela superior que puede conllevar a errores. Estos errores pueden desembocar en falsas acusaciones o en falsos culpables en los cuales puede determinar que una persona es inocente cuando en realidad no lo es, o al contrario. El papel del juez dentro de la sociedad es muy importante y vital. Por ello, es necesario que las personas conozcan la ciencia jurídica aplicada y por eso la aplicación de la epistemología dentro del derecho. No basta solamente con conocer las teorías que encierran el derecho y la filosofía, sino la aplicación de estas dentro de las ciencias del derecho. También es importante determinar otro aspecto importante dentro del concepto que nos emite Larry Laudan, que considera la epistemología como dos proyectos. Uno de carácter descriptivo, consistente en determinar cuáles de las reglas vigentes promueven o facilitan la verdad y cuáles la obstaculizan. Y el otro de carácter normativo, consistente en proponer cambios de las reglas existentes al efecto de modificar o eliminar aquellos que constituyen impedimentos graves para la búsqueda de la verdad. Se refiere a las discusiones filosófico-jurídicas alrededor del valor y la naturaleza de la prueba en el derecho. En primer lugar, nos vamos a enfocar en el carácter descriptivo, es decir, en establecer cuáles fueron las reglas vigentes para promover y facilitar la verdad y cuáles la obstaculizan. ¿Cuáles son las reglas existentes? Lo que hablaba anteriormente, la sociedad. Muchas veces el carácter mediático de las situaciones dentro del campo del derecho penal, enfocados solamente en el campo del derecho penal, esbozan que una persona debe ser culpable. ¿Pero por qué debe ser culpable? ¿Cuáles fueron los hechos que realizó? ¿Cuáles fueron las normas jurídicas aplicables y que violó? ¿Cuáles fueron las normas que dentro del derecho penal sí son penalizables? ¿Cuáles fueron los sujetos que afectó? Todos esos y más elementos son los que deben llevar al juez a determinar si una acusación es valedera y si es verdadera. En primer lugar, determinar si la acusación es verdadera conlleva a determinar si se puede o no juzgar a esa persona por ese hecho. En primer lugar. Y segundo, en determinar cuáles son las reglas
que obstaculizan ese tipo de ejecuciones o ese tipo de aprehensiones, ese tipo de justificaciones que permiten que la sociedad interactúe con el juez de manera directa, pero que esas interacciones no conlleven a una decisión o un sesgo por parte del mismo, ¿cierto? Porque eso puede obstaculizar la vía última del derecho, que es juzgar de buena manera y llegar a la verdad absoluta de las cosas. Además de ello, también consiste en un carácter normativo, consistente en proponer cambios de reglas existentes al efecto de modificar y eliminar aquellas que constituyan impedimentos graves por la búsqueda de la verdad. Es decir, impedimentos jurídicos que dentro del mismo derecho se puedan presentar, choque de normas o interpretaciones erróneas de una u otra ley por parte de los jueces. Cabe destacar que los jueces también se basan no solamente en las leyes y en la Constitución, sino también en las normas preexistentes en los tratados internacionales y en la jurisprudencia. La jurisprudencia ha venido tomando un papel muy importante dentro del sistema normativo y que es uno de los pilares importantes dentro del derecho. Como tenemos la Constitución, tenemos las leyes, también tenemos la jurisprudencia. Es necesario entonces que, asimismo como se evalúan los diferentes tipos de hechos en los cuales la ciencia jurídica realiza sus acciones por medio de los jueces, es importante determinar de manera subjetiva cómo estos jueces conllevaron a realizar ese tipo de aplicaciones dentro del derecho. Por ello, es importante que tomemos como base que la ciencia jurídica es la herramienta por la cual el derecho llega a la sociedad. ¿Y cómo llega el derecho? A través de la verdad. El otro aspecto importante de este trabajo, tenemos la importancia de la prueba jurídica. Y como última, tenemos que será necesario la prueba jurídica dentro del derecho para satisfacer esas connotaciones de verdad. Por ello tenemos que las teorías bajo un enfoque epistemológico tratan de demostrar que la valoración de la prueba en el contexto del proceso judicial debe estar orientada bajo criterios de razonabilidad, aunque no se trate de una racionalidad deductiva o demostrativa, y que tales criterios deben ser los que con posterioridad permitan justificar o motivar la declaración de los hechos de la sentencia. En primer lugar, voy a explicar esta parte. ¿Por qué? Porque no solamente es importante que se pruebe lo que se quiera probar, sino que esa prueba contenga un conjunto de razonamientos jurídicos previos para que ésta sea tenida en cuenta por el juez y que posteriormente ésta sea esbozada dentro del proceso jurídico. Es decir, no necesariamente debemos probar que sucedió un suceso, sino cómo sucedió, cuándo sucedió y cuáles fueron las razones o motivaciones por las cuales sucedieron. Dentro del campo del derecho penal es importantísimo determinar estos tres aspectos, debido a que si no se realiza de manera objetiva, pertinente, determinaremos que esas pruebas no sean tenidas en cuenta por el juez y que dentro del campo de la epistemología jurídica aplicada no sea tampoco un concepto relevante, porque la prueba jurídica es parte vital dentro de este esquema probatorio. El aspecto común a ambas teorías parte de entender la relación entre prueba y verdad, cuya discusión gira alrededor de los hechos, los cuales por medio de conceptos jurídicos llevarán a la interpretación de una verdad ajustada a derecho, que en últimas es justa cumpliendo con los fines esenciales del mismo. Es decir, una cosa es la justificación, una cosa es la prueba y otra cosa es la verdad. Ambas determinarán los hechos. No podemos irnos en vista de los hechos que sucedieron, sino cómo probamos esos hechos. Y que dentro del campo jurídico, dentro del campo normativo, esos hechos cómo afectaron a la persona víctima, a la persona que fue víctima, y
cómo estos sucesos sucedieron por parte del sujeto activo de la acción, que es la persona que en este caso estaría siendo juzgada. Es importante determinar que la prueba conlleva una verdad y que esa verdad será expuesta dentro del proceso jurídico y que será esa verdad en últimas la que el juez emitirá a la sociedad. Porque como ya lo había dicho antes, la jurisprudencia parte de conceptos jurídicos por parte de los jueces que conllevan a diferentes acciones en el campo o en el sistema normativo colombiano y en general. Entonces, esbozar esos elementos de prueba jurídica son importantes para comenzar a direccionar el proceso en virtud de surtir una verdad que conlleve en realidad a lo que ha sucedido, ¿cierto? Y que esos hechos sean conformes y elocuentes y congruentes con lo que ha sucedido en realidad. Por ello, en últimas, lo que se busca ¿cuál es la justificación del trabajo? Determinar cómo los conceptos de verdad aplicada dentro del derecho penal pueden surtir, por medio de la epistemología jurídica aplicada, conceptos importantes. Es decir, cómo podemos llevar a una verdad congruente en un país en el cual esta ha sido vetada por muchos factores. No obstante, debemos remitirnos a que no podemos tener un concepto histórico de la verdad. Es decir, no podemos emitir conceptos subjetivos por parte de condiciones jurídicas a las cuales nosotros creemos que deberían ser así, sino a conceptos jurídicos que de verdad conlleven a una verdad que le surta de beneplácito para la sociedad. Y no solamente eso, que también surta como un elemento que pueda ser de carácter histórico para que nuestra sociedad siga en continuo avance, porque eso busca el derecho, satisfacer las necesidades de la sociedad a medida que éste va avanzando. En últimas, ese es uno de los fines esenciales de nuestra profesión. De antemano, muchísimas gracias y agradezco su atención.